El martillo del subastador estaba a punto de caer cuando ella dio un paso al frente. Thomas Whitmore estaba de pie en esa plataforma de madera en la plaza del pueblo, con las manos atadas, viendo cómo su vida se vendía al mejor postor. A los 19 años, estaba a punto de convertirse en el pago de las deudas de juego de su difunto padre. El sol de la mañana caía a plomo sobre la polvorienta calle principal de Millfield mientras los curiosos del pueblo se reunían alrededor del improvisado bloque de subastas. Thomas intentó mantener la cabeza en alto, pero la vergüenza lo quemaba como un reguero de pólvora. Nunca había besado a una chica, nunca había tomado la mano de una mujer. Y ahora lo vendían como ganado para pagar los $800 que su padre le debía a Vincent Craig, el tiburón solitario más despiadado de 3 condados. Craig estaba de pie cerca de la plataforma, con diente de oro brillando al sonreír. El hombre disfrutaba viendo familias destruidas por las deudas. 3 postores habían mostrado interés. El anciano Peterson, que necesitaba trabajadores para su brutal mina de cobre. Jake Morrison, cuyos peones de rancho rara vez duraban más de 6 meses. Y, sorprendentemente, una mujer a la que Thomas no reconoció. Llevaba un vestido azul oscuro, práctico pero bien confeccionado, con el cabello castaño rojizo recogido bajo un sombrero de ala ancha. Sus ojos verdes observaban a Thomas con una intensidad que lo incomodaba. Parecía tener 20 y tantos años, con las manos callosas que denotaban trabajo duro, pero se movía con una tranquila seguridad. $200, gritó Peterson, con la voz áspera tras años de gritar órdenes en las minas. 250, se encontró Morris, escupiendo jugo de tabaco al suelo. La mujer levantó la mano. 300, un murmullo recorrió la multitud. Las mujeres no solían pujar en subastas sin garantías, sobre todo contra hombres establecidos. Thomas se encontró mirándola fijamente, preguntándose qué podría querer de él. 350, gruñó Peterson, visiblemente molesto por la competencia. Sin dudarlo, respondió, 500. La multitud guardó silencio. Eso era más de lo que la mayoría de los hombres ganaban en un año. Peterson negó con la cabeza y se alejó, murmurando. Morrison parecía inseguro, alternando la mirada entre el dinero que le quedaba y la de la misteriosa mujer. Thomas observaba a esta desconocida pujando por su futuro, con el corazón latiéndole con fuerza. No sabía nada de ella, ni su nombre, ni sus intenciones, ni por qué parecía dispuesta a pagar tanto por un chico que jamás había trabajado duro en su vida. 500 a la una, anunció el subastador. El martillo se alzó. Morrison empezó a levantar la mano, pero se lo pensó mejor y retrocedió, a la segunda. La mirada de la mujer se cruzó con la de Thomas a través de la multitud. Por un instante, algo cruzó entre ellos. No compasión, sino algo que no pudo identificar. Sintió que lo veía como una persona, no como una deuda más por saldar. Vendido a la señora por $500. El martillo cayó con un crujido seco que pareció resonar en el pecho de Thomas. La multitud comenzó a dispersarse, pero él permaneció inmóvil en la plataforma, mirando a la mujer que ahora lo poseía. Ella se acercó lentamente, sacando una bolsa de cuero de su abrigo. Vincent Craig contó el dinero con evidente satisfacción. Un placer hacer negocios con usted, señora. Espero que le saque el máximo provecho al chico. Le entregó las monedas sin apartar la vista de Thomas. Tengo la intención de hacerlo. Mientras le cortaban las cuerdas de las muñecas, Thomas se frotó la piel en carne viva e intentó comprender lo que acababa de ocurrir. Esta mujer lo había salvado de las minas o del brutal rancho de Morrison. ¿Pero a qué precio? ¿Qué esperaba de él? Se acercó y él percibió el aroma a lavanda y cuero. Me llamo Clara Delmont. Vendrás conmigo. Pero cuando se dio la vuelta para irse, Thomas notó algo que le heló la sangre. 3 hombres a caballo estaban sentados a las afueras del pueblo, observando lo que ocurría con peligroso interés, y estaba seguro de haber visto a los mismos hombres siguiendo a Vincent Craig por el pueblo durante la última semana.
La carreta de Clara avanzaba con paso firme por el camino de tierra que salía de Millfield. Pero Thomas no podía quitarse la sensación de que los observaban. Se sentó a su lado en el banco de madera, mirando de reojo a la mujer que acababa de comprar su libertad, o quizás su servidumbre. Manejaba las riendas con soltura, con la atención centrada en el camino. El silencio se prolongó entre ellos hasta que Thomas finalmente encontró la voz. «Señora, necesito preguntarle, ¿qué espera exactamente de mí?» Clara no lo miró de inmediato. «¿Sabe leer y escribir?» La pregunta lo pilló desprevenido. «Sí, señora. Mi madre me enseñó antes de morir». «Bien. ¿Sabe cuidar ganado?» «Algo. Antes teníamos algunas gallinas y una vaca lechera». Su voz se fue apagando, sin querer mencionar la bebida y el juego de su padre. «Antes de que tu padre lo perdiera todo por Vincent Cray», terminó con naturalidad. «Conozco la historia, Thomas. Medio condado sabe cómo Harold Whitmore se bebió su granja y dejó que su hijo pagara el precio». El rostro de Thomas se enrojeció. La vergüenza de la reputación de su familia lo seguía a todas partes. «Sí, señora». Clara finalmente se giró para observarlo, y volvió a quedar impresionado por esos penetrantes ojos verdes. «No me interesan los errores de tu padre. Me interesa si estás dispuesto a trabajar duro y aprender». «Sí», dijo rápidamente. «Lo que necesites, lo haré». Una pequeña sonrisa se dibujó en las comisuras de su boca. «Ya veremos». Al coronar una colina, Thomas vislumbró por primera vez la propiedad de Clara. El rancho se extendía ante ellos como un sueño. Pastos ondulados salpicados de ganado, una robusta casa de campo de 2 pisos con un porche envolvente y varias dependencias bien cuidadas. Esta no era la modesta finca que esperaba. «¿Es toda tuya?», preguntó, sin poder ocultar su asombro. «Cada hectárea», respondió Clara con evidente orgullo. «Lo construí con mi difunto esposo durante más de 8 años. Lo he manejado sola durante los últimos 2». Thomas hizo cálculos rápidos mentalmente. Que una mujer apenas mayor que él poseyera un rancho tan próspero era casi inaudito. La mayoría de las viudas vendían sus propiedades y volvían con la familia. «¿Cómo lo logras tú sola?». La expresión de Clara se endureció ligeramente. «Con cuidado, y con ayuda cuando encuentro trabajadores que no crean que una mujer no puede distinguir un toro de un novillo», se acercaron a la casa, y Thomas notó lo bien mantenido que estaba todo. Las cercas eran rectas y resistentes. El techo del establo mostraba reparaciones recientes, y el ganado parecía sano y bien alimentado. Esta mujer claramente sabía lo que hacía. Pero cuando Clara detuvo la carreta cerca de la casa, Thomas vio algo que le revolvió el estómago. Huellas frescas de carreta en la tierra. Huellas que no coincidían con las de la carreta de Clara, y que conducían directamente al porche delantero. «Alguien ha estado aquí», dijo en voz baja. Clara siguió su mirada y se quedó muy quieta. Su mano se movió instintivamente hacia algo bajo su abrigo, la silueta de una pequeña pistola. «Quédate cerca de mí», susurró. «Y no hagas nada heroico». Bajaron de la carreta con cautela. La puerta principal estaba ligeramente entreabierta, aunque Thomas estaba seguro de que Clara la habría cerrado con llave antes de irse al pueblo. Una brisa agitó las cortinas de una ventana del piso superior que debería haber estado cerrada. Clara sacó su pistola, agachándose, pero lista. «Thomas, necesito que camines detrás de mí y no pierdas de vista esos árboles de allí. Si ves algún movimiento, avísame de inmediato». Al acercarse a la casa, el corazón de Thomas latía con fuerza contra sus costillas. Lo habían vendido, comprado y ahora posiblemente se encontraba en algún tipo de peligro. Todo en el mismo día, pero algo en la forma en que Clara se movía, segura y alerta, lo hacía sentir extrañamente seguro a pesar de las circunstancias. Llegaron a los escalones del porche cuando Clara se detuvo de repente. Allí, grabado en la barandilla de madera, había letras frescas: «Paga». Pero eso no fue lo que le heló la sangre a Thomas.
Fue la constatación de que los 3 hombres del pueblo no habían estado viendo la subasta por curiosidad. Habían estado observando para ver quién lo compraría. Clara empujó la puerta principal con la bota, pistola en alto. La casa estaba inquietantemente silenciosa, pero Thomas percibió un olor extraño. El persistente aroma a hombres sin lavar y tabaco. Definitivamente tenían visitas. La sala principal mostraba señales de un registro. Cajones abiertos, papeles esparcidos por el suelo, cojines volcados. Pero no se trataba de una destrucción aleatoria. Quienquiera que haya estado aquí buscaba algo específico. Querían que supiera que habían estado aquí, susurró Clara, bajando ligeramente el arma. Si no, habrían sido más cuidadosos. Thomas se agachó para recoger algunos de los papeles esparcidos, pero Clara lo agarró de la muñeca. Su toque le provocó una sacudida inesperada. Era la primera vez que una mujer lo tocaba con algo que no fuera el cariño maternal de su difunta madre. No toques nada todavía, dijo en voz baja. Tenemos que ver qué buscaban. Recorrieron la casa metódicamente. La cocina había sido saqueada, pero la costosa vajilla seguía intacta. En la oficina de Clara, la caja fuerte estaba abierta, pero aparentemente vacía. Arriba, su dormitorio mostraba señales de un registro minucioso, aunque su joyero permanecía intacto sobre la cómoda. No vinieron a robarte, observó Thomas, intentando ignorar la intimidad que se sentía en su espacio privado. Clara asintió con gravedad. Buscaban papeles, probablemente escrituras de propiedad o registros financieros. Se acercó a la ventana y miró a través de las cortinas. La pregunta es si encontraron lo que buscaban. Thomas estudió su perfil mientras ella observaba el árbol. La luz de la tarde iluminó los reflejos castaños de su cabello, y se sorprendió notando la firmeza de su mandíbula, la elegante línea de su cuello. Nunca había estado solo con una mujer así. Hermosa, capaz, misteriosa. Le hizo profundamente consciente de su propia inexperiencia. ¿Por qué me compraste de verdad?, preguntó de repente. Clara se apartó de la ventana y, por un momento, su expresión cuidadosamente controlada se desvaneció. Él vislumbró algo vulnerable debajo. Quizás soledad o miedo que intentaba disimular. Porque necesitaba ayuda, dijo simplemente. Y porque parecías alguien que merecía una oportunidad. ¿Pero $500? Eso es más de lo que valen la mayoría de los hombres. Una sonrisa amarga se dibujó en su rostro. La mayoría de los hombres de por aquí creen que valgo menos que eso. Una mujer que dirige un rancho sola. Llevan 2 años esperando que fracase y me venda barato. Thomas empezaba a comprender a los hombres que entraron. No son simples ladrones al azar. No, no lo son. Clara se acercó a un cofre en la esquina y sacó un rifle, comprobando que estuviera cargado. Hay gente que quiere esta tierra, Thomas, y no les importa cómo la consiguen. Le entregó el rifle, y él lo tomó con manos ligeramente temblorosas, no de miedo, sino de la confianza que ella le demostraba. ¿Puedes usar esto? Mi padre me enseñó a cazar antes de que él. Thomas enderezó los hombros. Sí, señora. Puedo disparar. Bien, porque esos hombres volverán. Clara empezó a recoger los papeles dispersos, con movimientos eficientes y expertos. Y la próxima vez no se conformarán con solo registrar. Mientras Thomas la ayudaba a poner orden en la habitación, no pudo evitar admirarla. Cómo manejó la situación. Sin lágrimas, sin pánico, solo acción decidida. Nunca había conocido a una mujer como ella. Fuerte, independiente, sin miedo a enfrentar el peligro de frente. Pero mientras trabajaban, notó algo que le oprimió el pecho de preocupación. Clara no dejaba de tocarse el hombro izquierdo, haciendo una ligera mueca cuando creía que él no la veía. Y cuando se agachó para recoger un libro caído, vio una mancha oscura en la espalda de su vestido que definitivamente no había estado allí en la subasta. Estaba sangrando e intentaba ocultárselo. Thomas no pudo permanecer callado por más tiempo. Clara, estás herida.
Se congeló mientras enderezaba una silla volcada. ¿De qué estás hablando? Tu vestido. Hay sangre en la espalda. Dejó los papeles que había estado organizando y se acercó a ella. ¿Cuándo sucedió esto? La mano de Clara voló a su hombro, y ella hizo una mueca al tocarse. No es nada grave, solo un rasguño. ¿De qué? La voz de Thomas tenía más autoridad de la que jamás había usado con nadie, especialmente con una mujer que lo poseía. Pero ver su dolor desencadenó una sensación protectora que él desconocía. Por un instante, Clara pareció negarse a responder. Luego, sus hombros se hundieron ligeramente, y de repente, parecía menos la mujer segura de sí misma que dominaba la subasta, y más alguien que había llevado una pesada carga sola durante demasiado tiempo. Había un cuarto hombre, admitió en voz baja, esperando junto a mi carro cuando salí de la tienda antes de la subasta. Tenía un cuchillo. Quería saber dónde guardaba mis documentos de propiedad. Thomas sintió que una oleada le subía al pecho. No era vergüenza esta vez, sino ira. Te cortó. Me defendí, escapé, pero no antes de que él. Señaló vagamente su hombro. Como dije, es solo un rasguño. Déjame ver. Clara abrió mucho los ojos. Thomas, eso no es apropiado. ¿Apropiado? Thomas se acercó y ella pareció sorprendida por la intensidad de su voz. Me compraste para ayudarte, ¿verdad? Bueno, soy yo quien ayuda. Esa herida podría infectarse, ¿y entonces dónde estaríamos? Durante un largo rato, se miraron fijamente. Thomas era plenamente consciente de lo cerca que estaban, de cómo podía ver el brillo dorado en sus ojos verdes, de cómo se le cortó la respiración al acercarse, pero bajo la repentina tensión entre ellos había algo más urgente. Estaba herida y trataba de ocultarlo. Clara parecía estar librando una batalla interna. Finalmente, asintió hacia la cocina. Hay un botiquín en la despensa y agua caliente en la estufa. Mientras Thomas recogía los suministros, le temblaban ligeramente las manos. Nunca antes había curado la herida de una mujer, nunca había estado en una situación tan íntima con nadie, pero Clara necesitaba ayuda, y no había nadie más. Cuando regresó, Clara se había quitado el vestido exterior y estaba sentada con sus mese y corsé, con el hombro herido al descubierto. El corte era más profundo de lo que había admitido, un corte largo y profundo que había sangrado considerablemente. Esto es más que un rasguño, dijo Thomas, intentando mantener la voz firme mientras limpiaba la herida. Deberías haber ido al médico y haberle dicho que esos hombres me están amenazando por mis tierras. Clara tenía la mandíbula apretada, ya fuera por dolor o frustración. No podía saberlo. El doctor Morrison difundiría esa información por todo el pueblo antes del anochecer. La mitad de estos hombres quieren verme fracasar. Thomas trabajaba con cuidado, muy consciente de su brusca inhalación al tocar la zona sensible. ¿Por qué no te has vendido? Te has ido a un lugar más seguro porque esto es mío. El feroz orgullo en su voz lo hizo levantar la vista. Mi esposo y yo construimos este lugar de la nada. Soñábamos con legárselo a nuestros hijos algún día. ¿Hijos? Las palabras se le escaparon a Thomas antes de que pudiera detenerlas. La expresión de Clara se suavizó, entristeciéndose de una manera que le hizo doler el pecho. Lo intentamos durante 5 años. Perdimos 3 bebés antes de que pudieran siquiera. Se detuvo, negando con la cabeza. Cuando Samuel murió en ese accidente de equitación, pensé en irme. Pero este rancho es todo lo que me queda de esos sueños. Thomas continuó vendando su hombro, pero su mente daba vueltas. Esta mujer fuerte y capaz había soportado más pérdidas que la mayoría de las personas en toda su vida. Sin embargo, seguía luchando. Por eso necesitas ayuda, dijo en voz baja. Ayuda de verdad, no solo a alguien a quien comprar. Clara se giró para enfrentarlo y de repente estaban muy cerca. Thomas, necesitas entender algo. Los hombres que quieren esta tierra no se detendrán ante la intimidación. Si fueras Thomas, ¿qué harías? Prometer quedarte y luchar junto a ella,
sabiendo que ambos podrían morir, o convencerla de vender y buscar un lugar seguro. Cuéntamelo en los comentarios. Necesito saber qué lado eliges. Porque lo que Thomas decida a continuación determinará si alguno de los dos vivirá para ver otro amanecer. Thomas miró a Clara a los ojos, viendo el miedo que ella intentaba ocultar con tanto esfuerzo. No me voy a ninguna parte. Las palabras salieron más fuertes de lo que sentía. Pero una vez que las dijo, supo que eran ciertas. Esta mujer lo había salvado de una vida de trabajo brutal. Pero más que eso, le había dado un propósito. Por primera vez desde la muerte de su madre, alguien lo necesitaba. Clara estudió su rostro como si intentara determinar si hablaba en serio. Thomas, no entiendes lo que dices. Estos hombres te matarán sin pensarlo 2 veces. Entonces tendremos que asegurarnos de que no tengan la oportunidad. Thomas terminó de vendarle el hombro. Sus dedos se demoraron un momento más de lo necesario. Cuéntamelo todo. ¿Quién quiere tu tierra y por qué? Clara se puso el vestido lentamente, haciendo una mueca de dolor al sentir la tela rozar su hombro herido. Hay un magnate ganadero llamado Marcus Steele. Es dueño de la mayor parte de la zona de pastoreo desde aquí hasta la frontera estatal, pero mi propiedad está justo en medio de sus propiedades, así que quiere comprarte. Lo ha intentado. Me ofreció la mitad del valor de la tierra, luego un cuarto. Clara se acercó a la ventana de nuevo, observando el anochecer que se acercaba. Cuando me negué a vender, empezó el accidente. Ganado encontrado muerto sin explicación. Cercas cortadas. Trabajadores asustados con amenazas. Thomas sintió como las piezas encajaban en su lugar. Vincent Cray trabaja en la industria siderúrgica. Un chico listo. Clara se volvió hacia él con aprobación. Cray presta dinero a granjeros desesperados y luego vende sus deudas para robar cuando no pueden pagar. Tu padre no fue el primero en perderlo todo de esa manera. La revelación golpeó a Thomas como un puñetazo. La adicción al juego de su padre no había sido pura mala suerte. Había sido orquestado. ¿Lo atacaron específicamente? Creo que sí. La antigua finca de tu familia colinda con mis pastos del sur. Si Steele era dueño de ambas propiedades, Clara se encogió de hombros y se arrepintió de inmediato. Thomas sintió que la rabia crecía en su pecho, pero junto con ella llegó algo más. Determinación. ¿Qué necesitas que haga? Clara pareció sorprendida por su tranquila aceptación. ¿Puedes cabalgar con fuerza y disparar con precisión? ¿Pensar rápido cuando los hombres intentan matarte? Supongo que lo averiguaremos. A pesar de todo, Clara sonrió. Eres más valiente de lo que crees. Thomas Whitmore, como convocado por su conversación. El sonido de caballos acercándose les llegó a través del aire de la tarde. Clara agarró su rifle y se acercó a la ventana. Thomas lo seguía de cerca con su arma lista. 3 jinetes se acercaron a la casa a paso firme, sin intentar sigilo. Los mismos hombres del pueblo, se dio cuenta Thomas, más otros 2 que no reconoció. Todos armados, todos con las expresiones duras de los hombres que se sienten cómodos con la violencia. Clara Delmont, gritó uno de ellos. Tenemos que hablar. Clara revisó la recámara de su rifle. Ese es el capataz de Buck Harrison Steele. Lo que quieran, no es conversación. Thomas se colocó en una segunda ventana, intentando controlar su corazón acelerado. Nunca había estado en una pelea real, nunca se había enfrentado a hombres armados que quisieran hacerle daño. Pero mientras veía a Clara preparada para defender su casa, sintió un cambio en su interior. Sabemos que estás ahí, mujer. La voz de Harrison resonó por el patio. Sal en paz, y quizá no quememos todo a tu alrededor. Clara miró a Thomas. Y él vio algo en su expresión que le cortó la respiración. No miedo, ni desesperación, sino confianza. Contaba con él. Señora Delmont, volvió a gritar Harrison. Tiene 10 segundos para presentarse o entramos. Thomas miró a Clara, quien asintió con gravedad,
mientras se preparaban para afrontar lo que viniera después. Ninguno de los dos notó al sexto hombre que se acercaba sigilosamente a la puerta trasera. El mismo hombre que había cortado a Clara antes, todavía con su cuchillo ensangrentado. Si te gusta esta historia, suscríbete porque lo que suceda a continuación cambiará la relación entre Clara y Thomas para siempre. La puerta trasera se abrió con un crujido justo cuando Harrison terminó la cuenta atrás. Clara giró hacia el sonido, pero Thomas ya se movía. El hombre del cuchillo entró en la cocina, buscando objetivos con la mirada. Cuando Thomas golpeó con fuerza el cráneo del intruso con la culata de su rifle, este cayó como una piedra, con el cuchillo resonando en el suelo. Buen trabajo, susurró Clara, pero no había tiempo para celebrar. La voz de Harrison resonó desde el jardín delantero. Se acabó el tiempo, mujer. Chicos, vamos a ahumarlos. A través de la ventana delantera, Thomas vio a dos hombres desmontar y acercarse con antorchas. Clara apuntó con cuidado y disparó. Su disparo destrozó un abrevadero cerca de los caballos. Los animales se encabritaron y se dispersaron, y los hombres se pusieron a cubierto. Disparo de advertencia, dijo. Los siguientes no lo serán. Thomas nunca había oído a una mujer hablar de disparar a hombres con tanta naturalidad. Pero mientras la veía recargar con falta de práctica, se dio cuenta de que Clara llevaba meses, quizá años preparándose para este enfrentamiento. Clara Harrison gritó desde detrás de una carreta volcada. Envía al chico y te lo haremos rápido. ¿Al chico? Lo querían a él específicamente. Thomas sintió un escalofrío al comprender. Comprarlo en una subasta la había convertido en su protectora. Al salvarlo, se había convertido en un blanco aún más difícil. Lo siento, le susurró. Es culpa mía. Los ojos verdes de Clara brillaron. Ni se te ocurra. Esto empezó mucho antes de que llegaras. Una antorcha voló por el aire y aterrizó en el porche. Las llamas empezaron a lamer las tablas de madera. Le siguió otra antorcha, esta atravesando una ventana de la planta baja e incendiando las cortinas. Tenemos que salir de aquí, dijo Clara, tosiendo al ver que el humo empezaba a llenar la habitación. Pero mientras recogían sus armas y las provisiones que podían llevar, Thomas se dio cuenta de algo que le revolvió el estómago. Clara, ¿dónde están tus caballos? Su rostro palideció. En el granero, no lo habrían hecho. Miró hacia la parte trasera de la casa, donde ya se veía un resplandor naranja a través de las ventanas. Lo están quemando todo. El crepitar de las llamas se hacía cada vez más fuerte y el humo dificultaba la respiración. Thomas agarró la mano de Clara, la primera vez que había iniciado contacto con ella, y la jaló hacia las escaleras. El tejado, dijo. ¿Hay alguna manera de subir al tejado? Clara asintió, llevándolo al segundo piso. En su dormitorio, empujó una ventana que daba a una sección del tejado sobre la cocina. Pero al salir, Thomas pudo ver la magnitud de la situación. El granero estaba envuelto en llamas y podía oír los gritos aterrorizados de los caballos atrapados. El porche delantero ardía sin parar y estaban preparando más antorchas. Los hombres de Harrison se habían posicionado para cubrir todas las rutas de escape obvias. Planearon esto, dijo Clara, con la voz tensa por la angustia mientras veía cómo se destruía el trabajo de su vida. Nunca tuvieron la intención de solo hablar. Thomas observó el patio, buscando cualquier oportunidad. El pozo estaba a unos 30 metros de la casa, ofreciendo la única cobertura real entre ellos y el árbol, pero bien podría haber estado a 30 millas con hombres armados vigilando cada ángulo. Entonces notó algo que los atacantes habían pasado por alto. El vendedor de raíces de Clara estaba sentado cerca de la parte trasera de la propiedad, su entrada oculta por una pequeña elevación en el suelo. Si pudieran alcanzarlo, Clara la vendedora, ¿conectaría con algo? Hay un túnel que Samuel cavó durante el primer año. Conduce al arroyo aproximadamente a 400 metros río abajo. Sus ojos se abrieron de par en par al comprender su plan. Pero tendríamos que cruzar terreno abierto para llegar.
Thomas revisó su rifle, luego miró a la mujer a su lado. Su rostro estaba teñido de humo y lágrimas por su casa en llamas. Sus caballos muertos, la vida que estaba viendo, desaparecieron, pero sus manos estaban firmes en su arma. Cuando empiece a disparar, corre a ese sótano, le dijo. No mires atrás. No me esperes. Clara lo agarró del brazo. Thomas, no. Nunca llegarás a cubrirte. Tal vez no, pero sí. Por un instante, ella lo miró con una expresión que él no supo interpretar. Entonces, para su total asombro, se inclinó y lo besó. Fue un beso rápido, desesperado, con sabor a humo y miedo, pero fue el primer beso de su vida. No te atrevas a morir, Thomas Whitmore, susurró contra sus labios. Pero mientras Thomas se preparaba para sacrificarse para salvarla, ninguno de los dos vio al último hombre de Harrison emergiendo de los árboles, justo entre ellos y el sótano. Thomas vio al pistolero en el mismo instante en que éste alzó su rifle hacia Clara. Sin pensarlo, Thomas se arrojó del tejado, derribando al tirador justo cuando su arma se disparó. Cayeron al suelo con fuerza, rodando por la tierra mientras luchaban por controlar el arma. El hombre era más grande, más fuerte, pero Thomas luchó con la desesperación de quien protege a la primera persona que alguna vez creyó en él. Logró arrebatarle el rifle y blandirlo como un garrote, impactando en la sien del hombre. El pistolero se quedó inerte. Thomas. Clara se dejó caer del tejado tras él, aterrizando con un gruñido de dolor al golpear el suelo con el hombro herido. ¿Estás herida? La ayudó a ponerse de pie, plenamente consciente de lo cerca que estaban, de cómo su cuerpo temblaba contra el suyo. Estoy bien, pero tenemos que irnos ya. Corrieron por el terreno abierto hacia el sótano, esperando que las balas los alcanzaran en cualquier momento. Pero los hombres restantes de Harrison estaban concentrados en la casa en llamas, aparentemente creyendo que sus objetivos seguían atrapados dentro. Clara abrió de golpe la puerta del sótano, revelando unos escalones de madera que descendían a la oscuridad. Descendieron rápidamente. Thomas cerró la puerta tras ellos justo cuando se oyeron gritos desde el patio. Alguien había encontrado a su compañero inconsciente. El sótano era estrecho y mohoso, lleno de conservas y suministros agrícolas. Pero al fondo, parcialmente oculto tras sacos de grano, Thomas pudo ver la entrada al túnel de Samuel. Por aquí, susurró Clara, guiándolo hacia el estrecho pasaje que su difunto esposo había excavado en tierra y piedra. Se arrastraron por el túnel en la oscuridad. Clara iba delante de él, ambos intentando moverse en silencio a pesar de la urgencia. El espacio apenas cabía, y Thomas se sintió profundamente consciente de la proximidad de Clara, del sonido de su respiración, del roce de su falda contra sus manos. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente solo minutos, emergieron cerca de la orilla del arroyo, ocultos por la hierba alta y los sauces colgantes. Tras ellos, pudieron ver el resplandor anaranjado del rancho en llamas. Oyeron los gritos lejanos de hombres frustrados que buscaban a sus presas fugadas. Clara se arrodilló junto al agua y, por primera vez desde que la conoció, pareció derrotada. Su hogar había desaparecido, su ganado había muerto, el trabajo de su vida había quedado reducido a cenizas. Lo siento, dijo Thomas en voz baja, arrodillándose junto a ella. Todo esto es por mi culpa. Clara se giró para mirarlo, con el rostro manchado de tierra y lágrimas. No, Thomas, esto siempre iba a pasar. Acabas de darme una razón para luchar en lugar de huir. ¿Qué hacemos ahora? Clara guardó silencio un largo rato, mirando el agua que corría a sus pies. Cuando por fin habló, su voz transmitía una determinación que lo sorprendió. Vamos al mariscal territorial de Carson City. Llevo meses reuniendo pruebas de la apropiación de tierras de Steele. Con el ataque de esta noche, por fin tenemos suficiente para acabar con él. Son 2 días de viaje por territorio peligroso. Lo sé, dijo Clara, sacándose la suciedad del vestido. Y los hombres de Steele nos perseguirán a cada kilómetro del camino.
Thomas se levantó junto a ella, estudiando su perfil a la luz de la luna. Clara, hay algo que necesito decirte. Algo que debería haber dicho antes. Se giró para mirarlo, y él vio algo en sus ojos que le aceleró el corazón. ¿Qué es? Yo. Thomas se esforzó por encontrar palabras que nunca le había dicho a nadie. Cuando me besaste ahí atrás, no era solo miedo ni desesperación. Al menos no por mí. Clara se acercó. Lo suficiente como para que pudiera ver el brillo dorado en sus ojos verdes, incluso en la penumbra. ¿Qué era entonces? Pero antes de que Thomas pudiera responder, el sonido de cascos resonó desde el rancho en llamas. Los hombres de Harrison habían encontrado su rastro. Clara agarró la mano de Thomas y lo jaló hacia el lecho del arroyo, usando el agua para ocultar sus huellas. Avanzaron lo más silenciosamente posible, agachados entre los juncos y espadañas que bordeaban la orilla. El ruido de los cascos se acercaba, acompañado por la voz furiosa de Harrison, que ordenaba a sus hombres que se dispersaran y registraran a ambos lados del arroyo. Thomas los oía avanzar entre la maleza, acercándose cada minuto. Ahí, susurró Clara, señalando un tronco caído que había creado un pequeño charco río abajo. Podemos escondernos debajo. Esperaron hacia el refugio improvisado, con el agua fría empapándoles la ropa. Justo cuando se agacharon bajo el tronco, la luz de una linterna parpadeó sobre el agua donde habían estado momentos antes. Sé que están aquí afuera, gritó Harrison. Stills ofreció 1000 pesos por la mujer, viva o muerta, y 500 pesos por el niño. Apretada contra Thomas en el estrecho espacio bajo el tronco, el cuerpo de Clara estaba cálido a pesar del agua fría. Podía sentir su corazón latiendo rápidamente contra su pecho. Podía percibir el tenue aroma a lavanda que, de alguna manera, persistía a pesar de todo lo que habían pasado. Thomas, susurró tan bajo que apenas pudo oírla. Lo que ibas a decir antes. Te amo. Las palabras salieron de golpe, sorprendiéndolos a ambos. Sé que es una locura. Sé que solo soy un chico inexperto que compraste en una subasta. Pero Clara lo silenció con otro beso, más largo esta vez, más profundo. Cuando se separaron, sus ojos brillaban de lágrimas. No es una locura, susurró. Y tú no eres un chico cualquiera. Eres el hombre que se quedó a luchar por mí cuando cualquiera con sentido común habría huido. Los buscadores pasaron junto a su escondite, pero Thomas apenas se dio cuenta. La confesión de Clara lo llenó de una calidez que no tenía nada que ver con el calor corporal compartido. Cuando lleguemos a Carson City, dijo en voz baja, después de testificar contra Steele, ¿qué pasa? Clara sonrió. La primera sonrisa sincera que le había visto desde la subasta. Luego veremos cómo reconstruir juntos, si quieres. Yo quiero. Esperaron otra hora antes de salir de su escondite. Empapados y temblando, pero vivos. La persecución había continuado, lo que les dio la oportunidad de distanciarse de los hombres de Harrison. Mientras caminaban en la oscuridad previa al amanecer hacia la carretera principal, Clara le tomó de la mano. Thomas, hay algo que deberías saber. Cuando te vi en la subasta, no fue solo lástima lo que me hizo pujar. ¿Qué fue? Parecías alguien que entendía la pérdida, alguien que lucharía por algo que valiera la pena. Clara le apretó la mano. Tenía razón. 3 días después, estaban en la oficina del alguacil territorial en Carson City, viendo cómo se emitían las órdenes de arresto contra Marcus Steele, Buck Harrison y Vincent Cray. Las pruebas cuidadosamente conservadas de Clara, combinadas con los testimonios de otras víctimas, fueron suficientes para desbaratar toda la operación de apropiación de tierras. Pero la verdadera victoria llegó 6 meses después, cuando Thomas estaba junto a Clara en el porche de su casa reconstruida, observando la puesta de sol pintar su rancho restaurado en tonos dorados. El joven que había sido vendido como ganado se había convertido en socio de una de las estancias más exitosas del territorio. Clara se apoyó en su hombro y su anillo de bodas reflejó la última luz del día. No te arrepientas de haber perdido tu libertad.
Thomas rodeó a su esposa con sus brazos, pensando en el niño asustado e inexperto que había estado en esa subasta. La libertad no se trata de estar solo, dijo en voz baja. Se trata de elegir a quien quieres pertenecer. Clara se giró entre sus brazos y él vio su futuro reflejado en sus ojos verdes. Años de trabajar codo a codo, construyendo juntos algo duradero, tal vez incluso los niños con los que ambos soñaron. A veces las mejores cosas de la vida surgen de las peores circunstancias. A veces venderse era realmente salvarse. Si te gustó esta historia, suscríbete a nuestro canal porque tenemos más historias increíbles de amor, coraje y redención del viejo oeste. Ahora, haz clic en el video en la pantalla para escuchar una historia incluso mejor que esta, con un giro tan poderoso que no la olvidarás pronto. Haga clic en el video.